En este video les voy a enseñar cómo comprar la Hacienda de la Tundra en Skyrim. Como requisito para poder comprar la Hacienda de la Tundra, necesitamos haber completado la tercera misión llamada El Túmulo de las Cataratas Lúgubres. Después de que entregamos la piedra del dragón a Farengar y nos avisan del ataque de un dragón en la cercanía, el Jarl Balgruuf le dice al Dovahkiin que habló con Provencio a Benichi para que nos permita comprar una casa dentro de Carrera Blanca. Una vez que completemos estos requisitos podemos ir a Cuenca del Dragón con Provencio a Benichi y comprarle la casa. Como pueden ver, nos encontramos en el castillo del Jarl Balgruuf. Aquí tenemos al señor Provencio a Benichi. Lo único que tendríamos que hacer es darle clic en me gustaría comprar una hacienda fuera de la ciudad. Recuerden que necesitamos 7500 monedas de oro. Una vez que compremos la hacienda, lo único que nos quedaría es buscarla. Como pueden ver, acabamos de llegar a la Hacienda de la Tundra. Queda justo del lado derecho del castillo del Jarl. Voy a marcar la ubicación en el mapa para los jugadores nuevos. Ahora lo único que nos falta es un pequeño recorrido por la Hacienda de la Tundra. Del lado izquierdo tenemos un pequeño establo. Del lado derecho tenemos una pequeña zona de herrería. Aquí vamos a tener todo lo que necesitamos para poder mejorar nuestras armas y nuestra armadura. Como pueden ver, aquí tenemos la piedra de afilar, el soporte para curtir pieles, tenemos un cofre, 3 barriles, un banco de trabajo, tenemos un yunque y tenemos el horno de fundición. En la parte de atrás de la Hacienda de la Tundra tenemos un pequeño huerto. Aquí tenemos un par de coles, un par de calabazas y patatas. También tenemos 8 espacios para poder cultivar algunos ingredientes o algunos alimentos. En la parte de atrás de la Hacienda de la Tundra también podemos encontrar 2 colmenas. Aquí podemos recolectar miel ocasionalmente. Ahora les voy a mostrar el interior de la Hacienda de la Tundra. Como pueden ver, en la entrada teníamos una pequeña nota que decía finca en venta. Este es el interior de la Hacienda de la Tundra, es un lugar muy bonito. Aquí tenemos espacio de sobra para guardar nuestros objetos. Como pueden ver, aquí tenemos 2 armarios. La casa ya viene equipada con varios alimentos, libros, ingredientes y algunas pociones. En la habitación de la izquierda tenemos una cama grande y tenemos 2 camas pequeñas por si decidimos adoptar en algún momento en Skyrim. También tenemos un cofre. Algo que me gustó de la Hacienda de la Tundra es que tenemos 3 capillas. Tenemos la capilla de Mara, tenemos la capilla de Akatosh y en otra habitación tenemos la capilla de Julianos. Y algo interesante es que en estas capillas no nos piden dinero para poder obtener las bendiciones. También tenemos un estante y 2 libreros para guardar objetos. Aquí tenemos un tocador, también podemos guardar algunos objetos. En la habitación del lado derecho tenemos un encantador arcano. Tenemos un cofre.
Tenemos un barril. Tenemos un armario con algunos ingredientes. Tenemos el laboratorio de alquimia y en la pared tenemos algunos ingredientes que podemos usar. Una de las cosas que más me gustó de la Hacienda de la Tundra es que tenemos una bodega debajo de nosotros. Como pueden ver, es una especie de habitación secreta. En la entrada tenemos 2 libreros. También tenemos un estante para guardar libros. Y tenemos esta habitación donde podemos guardar nuestros objetos más valiosos. Aquí tenemos 4 expositores para colocar algunos objetos. También tenemos varios maniquís a los cuales les podemos colocar armadura y también podemos colocarle armas para poder exhibirlos. Tenemos 2 soportes para armas. Aquí podemos colocar nuestras armas cuando solo querramos descansar en la Hacienda de la Tundra. También tenemos este mueble que sirve para colocar las máscaras de los sacerdotes dragón. En la pared tenemos estos escudos de hierro con 2 espadas. Aquí tenemos otro, se llama placa de armas, podemos colocar escudos y unas espadas. También tenemos este estante para colocar las garras de dragón. Hasta aquí voy a dejar este video sobre la Hacienda de la Tundra, espero que les haya servido. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.